para proseguir con el programa, me es muy grato presentar a una ponente a la cual pues estoy muy agradecida porque hemos hecho una gran amistad, la admiro, y bueno, para mí es un honor presentarla, a la doctora Marisela de la Luz Valverde Ramírez y al doctor Jaime Lara de la Universidad de Yale, con su ponencia Pasión y Poder, la escultura de Cristo Nazareno en la ruta México-Zacatecas del Camino Real de Tierra Adentro, arte y persuasión en la evangelización. La doctora Marisela Valverde Ramírez es historiadora y crítica de arte. Ingeniera en minería metalurgística, maestría en filosofía e historia de las ideas, doctorado en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, cursos de educación continua en minerología, petrología y petrografía óptica en la UNAM, diversos diplomados en mineralogía, iconografía e iconología colonial, museología, historia del arte, patrimonio, conservación y restauración. Participación en la elaboración del guión museográfico y cedulario de la restauración del Museo de Guadalupe, curadora de la Pinacoteca Virreinal, actualmente Museo de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Galería José Campos Mota. Publicaciones de libros: Ignacio Verbén, un pintor del reino de la Nueva Galicia, fragmento epistolar de la historia de Zacatecas, arcón de joyas virreinales en el acervo pictórico y escultórico de Guadalupitos, siglo XVI y siglo XX, las claves de la Catedral de Zacatecas, coautoría, la minería y los niños, publicación breve, trabajo editorial y de rescate, El Mesón del Jovito, leyenda zacatecana, varios capítulos de libros, artículos arbitrados, indexados de difusión. En prensa, el libro Historia de Gabinete de la Ciencia de Ciencias de la Tierra, Instituto Literario de García, 138 años de docencia, divulgación, conservación y extensión y restauración. Profesora investigadora TC de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pertenece al CNI, nivel 1, evaluadora de proyectos del CONACYT, perfil PRODED, del Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca, investigadora y colaboradora de la Cátedra CUMEX en Ciencias Sociales y Humanidades, con orientación a la migración internacional. Doctor Rodolfo Estuirán Gutiérrez, miembro del Comité Científico del Segundo Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad de Córdoba, España. Adelante, doctora. Buenas noches. Primero que nada quiero agradecer muchísimo la invitación de la licenciada Georgina Díaz de León Delgadillo. El doctor Jaime Lara no pudo asistir, él radica en Estados Unidos, pero promete para el próximo año participar aquí con nosotros. Pues miren, desde los primeros siglos de la humanidad el hombre siempre ha creado imágenes de sí mismo. El títere o muñeco, que es una marioneta, la marioneta también, probablemente vienen de Egipto, Grecia y por todo el Imperio Romano, la India, en América Latina, Asia y Oceanía. Estos muñecos fueron utilizados
animados por cuerdas en todas las culturas para personificar a las deidades en sus rituales, utilizados por medios de la magia, también explicar y dar cuerpo a las fuerzas y fenómenos de la naturaleza. Desde los tiempos de Platón, Sócrates, Arquímedes, todos usaron para explicar a sus alumnos, desde el mito de la caverna, utilizaban estas imágenes para poder explicar fenómenos naturales y la filosofía. Aristóteles no, él sí los consideraba frívolos y inútiles. Heródoto descubrió en el siglo V a.C. procesiones con títeres en Egipto, y también hay registros de que en Egipto había procesiones de estos estos muñecos articulados de tamaños enormes. También estaba ya el títere de guante, y los materiales de estos títeres pues eran ramas, piedras, pajas, arcillas, y como cuerdas usaban de las vísceras, las tripas de los animales. Los títeres litúrgicos en las Américas, cuando los primeros humanos cruzaron el estrecho de Bering para llegar a América, probablemente traían figuras articuladas, porque también los usaban para rituales religiosos, ofrendas, curaciones, etc. En la época prehispánica hubo vestigios de figuras articuladas también para eventos religiosos de diferentes materiales como arcilla, barro, cetáceo. Hay un registro en el segundo milenio antes de Cristo que fue descubierto en una tumba del Perú. Los códices precolombinos y las crónicas coloniales relatan que los mexicas o aztecas y otros grupos prehispánicos habían elaborado escenografía, maquillajes, disfraces, también para imágenes portátiles para realizar sus mitos y lo que le llamaban sangre santa, que era siempre parte de sus rituales. Aquí a la izquierda tenemos el dibujo de una figura maya, se llama de Bilbao, ubicada en Guatemala. Hacia la derecha estamos viendo el guante, el títere de guante que lleva a la izquierda. A ver si se puede apreciar un poquito. A la izquierda, en el dibujo, lleva el títere de guante. Acá a la derecha, pues ya lo vemos en piedra. Los títeres litúrgicos en la iglesia, esto fue muy común en la iglesia medieval, en el periodo carolingio, en el siglo IX, a principios de la teatralización de la liturgia y los dramas litúrgico-bíblicos realizados en los tiempos cristianos. Posteriormente, esto se da a los teatros de los misterios, que comenzaron adentro de las iglesias y eran personificados por los mismos clérigos. Posteriormente se salieron estos hacia la calle y ya eran personificados, no nada más eran por cofrades, pero ya no eran los clérigos los que estaban allá afuera, ya propiamente cuando se dio el teatro de los misterios. Cuando llegaron aquí a América, los españoles ya se encontraban figuras articuladas. A la izquierda tenemos una figura maya, a la derecha tenemos una figura olmeca. Respecto a los títeres coloniales, bueno, pues Bernal Díaz del Castillo narra que Hernán Cortés, cuando llega
a Honduras en 1524, él ya traía un volteado y otro que jugaba de manos y hacía títeres para su entretenimiento. Y los frailes encontraron muchísimo éxito en la evangelización, apoyados con la música, los dramas bíblicos, la danza y otras formas de arte, para involucrar al cristiano, a los indígenas analfabetas. Bien, desde en Puebla está esta pintura, perdón, en Oaxaca está esta pintura donde estamos viendo a varios frailes dominicos que están bajando una figura de Cristo por medio de sábanas, y vemos pues que esta figura era articulada. Bueno, vamos a pasar a esto. También en el Popol Vuh se menciona mucho las figuras precolombinas, también como títeres. Aquí a la izquierda tenemos un tipo de articulación, un dibujo. Este tipo de articulación de las esculturas se llama de paleta. Ya en el centro estamos viendo una figura con las piezas por separado. Al otro extremo, con unos acrílicos ya que le han puesto actualmente, para que no hubiera roce. Esta articulación de paleta es la que generalmente pues llevaban en los brazos, que hacían este giro para subirlo o para bajarlo. Aquí a la izquierda estamos viendo la articulación de paleta ya en una escultura. Hacia la derecha también en la de la derecha estamos observando los clavos originales de las esculturas, que eran de madera. Aquí a la izquierda estamos observando un dibujo de una articulación que le llamamos de voladura. Esta voladura puede hacer un giro de 360 grados. A la derecha tenemos una escultura donde se observan estas bolas duras en la ingle, y esto es para que esta escultura pueda hacer varios movimientos. Miren, aquí en México, nuestros Cristos, la Nueva España, sobre todo aquí en México, son demasiado sangrantes, cosa que no sucede con los de Europa. Y les pusieron diferentes aditamentos, como vemos allí en las llagas. Aquí hay un acrílico, una especie de acrílico con un líquido rojo, que cuando se mueve el Cristo, se movía el líquido rojo. También los materiales, aquí podemos observar también en todos estos Cristos cómo estaba la tecnología en la época colonial. Los dientes de las esculturas, principalmente, o sea, las de Cristo, la Virgen, eran o de madera, como es el caso de esta imagen, o bien eran de dientes de hueso de algún animal X, o también llegaron a ser de humanos. Tenemos un registro de un Cristo en Saltillo, en la época colonial, que dejó en su testamento un señor, cuando ya él falleciera, donaba toda su osamenta, y sobre él, esa osamenta, se hizo
un Cristo y allí está todavía registrado. Es un caso muy interesante. Los ojos de estos Cristos, bueno, depende de la época. Ya para el siglo XVIII, pues eran de cristal. Anteriormente, pues en el siglo XVII, a principios, eran pintados. Aquí tenemos otro Cristo que es, como les digo, demasiado sangrante. Este Cristo pues ya está retocado. En la parte del pecho podemos ver, no se puede quitar la parte de abajo, ¿verdad? Ah, pero allí ustedes no la ven. Y ustedes la ven, perdón. Qué bueno. Allí podemos ver también este tipo de como mangueritas, donde sigue estando todavía un poco restos de pintura roja, que al mover el Cristo pues se veía la sangre. Las costillas también eran de algún animal. También tenemos otros Cristos, inclusive aquí en Zacatecas, que adentro de los costillares tienen un pequeño corazoncito. Y al estarlo moviendo, porque estas imágenes son de vestir y son para andar en procesión, al estarlo moviendo, pues se ve el corazoncito que se mueve. También hay otros registros de que llevaban un costalito con el líquido rojo, y cuando iban en las andas se le jalaba una palanca y se reventaba ese costalito para dar más impacto al espectador. Otros Cristos pues tienen espinas enterradas, en este caso pues en la frente. También tenemos otros Cristos que lo tienen en el párpado superior. Este es un ojo de cristal. Este Cristo ya es del siglo XIX, ya tiene las aplicaciones, las pestañas de cabello natural. Aquí estamos viendo otro con ojos de cristal, de color verde. Este es otro Cristo que tenemos aquí en México y que sus ojos están anegados en lágrimas. La verdad que es impresionante. Imagínense si ahorita nos impresiona, pues cómo sería en la época colonial. ¿Sí? Si vemos actualmente, no sé, un cuadro de una pintura del Purgatorio, nos impresiona bastante, donde vemos demonios. Ahora imagínense en esa época, y cuando la mayoría pues eran personas analfabetas. Todos los Cristos que tenemos, cuando son procesionales y de vestir, por eso es muy importante que se nos permita a nosotros los historiadores del arte quitarles la vestimenta, porque con la vestimenta pues no podemos apreciar nada. Tenemos que quitarles esto. Aquí estamos viendo un Cristo del siglo XIX que ya las articulaciones son de trapo, del hombro al antebrazo. Miren, el Cristo con el que vamos a concluir en esta investigación, el doctor Jaime Lara y yo, tiene este mecanismo. ¿Por qué les vamos a pasar primero otros Cristos? Porque el Cristo que nosotros, con el que vamos a concluir, pues es una investigación que nos llevó prácticamente 15 años. Vino algunas veces el doctor Lara de Estados Unidos. Es un Cristo que nunca se nos permitió verlo totalmente en su desnudez completa.
Es algo que debemos nosotros de entender porque son objetos de culto religioso. Entonces, para los fieles es literalmente como una persona viviente, moribunda, lo que tienen ahí. Inclusive a las restauradoras nunca se les ha permitido, hasta donde yo sé, ver este Cristo con el que vamos a concluir, que es nuestro Padre Jesús Nazareno de las Tres Caídas. Nosotros tuvimos que fotografiarlo por partes. Entonces, fue muy complicado. Ahorita les voy a seguir contando en qué consistían las complicaciones. Bueno, este Cristo en los hombros tiene articulaciones de paleta. Es el que les recuerdo, que sube y baja, hace este movimiento. En los codos, en este caso, también tiene una articulación de paleta. En otros puede ser de esferadura. En las rodillas sí tiene una articulación de esferadura. Y ustedes están viendo en la parte de atrás que tiene una piola. Estas imágenes son las que salen en procesión y anteriormente hacían la significación de las tres caídas. Por eso es que lo estamos viendo que está demasiado inclinado. Hay unos Cristos que sí están casi jorobados con una inclinación natural de la escultura. En este caso no, porque se puede jalar la piola y se puede enderezar esta escultura, que es talla en madera. Aquí tenemos otro. Lo mismo, tiene en los hombros unas articulaciones de paleta. En la cintura tiene piel, tiene un hundimiento y tiene piel para que sea un Cristo que se pueda, que se pueda inclinar totalmente. Salud. En los codos ya tiene una articulación de esferadura. Aquí tiene pintada nada más las llagas por la espalda, el costillar. No tiene aditamentos de hueso. A la derecha estamos observando muy bien la articulación de paleta. Aquí tenemos otro Cristo, igual en los hombros de paleta, en las articulaciones de los codos de esferadura, en las ingles de esferadura y en las rodillas de esferadura. Tiene su piola donde se puede enderezar el Cristo. Hay unos Cristos que son más completos en cuanto a las articulaciones, porque nos dan mayor rango de movimiento. Aquí tenemos otra imagen de este Cristo. Lo estamos viendo, obviamente, con su vestimenta. Nosotros, como les repito, tenemos que verlos a puerta cerrada, sin la vestimenta, porque los fieles, y lo entendemos muy bien, se sienten ofendidos. Aquí lo vemos ya sin la vestimenta. Bueno, este Cristo ya está restaurado, tiene articulación de piel en el cuello para poder hacer este movimiento, la inclinación. Tiene en la cintura también de piel para poderse inclinar. En los codos tiene articulación de paleta. En las ingles ya tiene articulación de esferadura. En las rodillas tiene articulaciones de esferadura. Bueno, miren, este Cristo ya quedó inmovilizado.
¿Por qué? Se preguntarán ustedes por qué quedan inmovilizados. Bueno, en la época de la Reforma, desafortunadamente hay registros de que desaparecieron muchas imágenes de este tipo, muchas esculturas. Ahorita me refiero pues nada más a las esculturas, pues obviamente que las cuestiones de arte sacro desaparecieron también, inclusive con los acontecimientos de principios del siglo XX. Este Cristo es de un tamaño muy grande, mide 2 metros con 13 centímetros, tiene sus ojos de cristal y está muy bien conservado. Aquí tenemos otra toma. Podemos ver las armellas en la mano, en la espalda. Podemos ver todavía la piel original. Lo único que ya no está original pues son los retoques de la pintura. Este sí es un Cristo que tiene la inclinación natural. Vemos la articulación de paleta en los brazos, en las piernas, está inmovilizado, su cendal es diferente, ya es más grande que los otros. Estos Cristos, cuando hacían sus primeras apariciones dentro de la liturgia, principalmente en Semana Santa, pues eran sin vestimenta, porque si no, no tendrían estos aditamentos como son huesos, como son estas mangueritas con líquidos. Era totalmente para que se viera los costillares. Aquí estamos viendo las venas resaltadas. Con esto me recuerda que ya con nuestras investigaciones ya detectamos que aquí en Zacatecas hubo 2 talleres, estas esculturas se hacían aquí en Zacatecas. Había un taller que se originaron con los franciscanos, un taller de michoacanos, de indios michoacanos y otros de indios tarascos. ¿Estamos en eso? Este Cristo tiene la joroba, está casi inclinado de una manera natural porque no tiene mecanismo por atrás para que se le pueda levantar la cabeza. Aquí tenemos el costillar de este mismo Cristo con huesos de animal. Bueno, miren, este es nuestro Cristo que les comento, nos llevó 15 años o más hacer esta investigación. Fue una investigación que nos ha costado muchísimo trabajo. Este es el Cristo que se llama Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Tres Caídas. Para nosotros es el Cristo más antiguo en el estado de Zacatecas. Es muy significativo. También es, en nuestra apreciación, es como la joya de la corona de las esculturas en Zacatecas y significativo en México. Hasta ahorita no tenemos registro de otro Cristo como este. ¿Por qué como este? Bueno, ahorita vamos a ver. Este Cristo tiene una tecnología impresionante. No es cualquier Cristo. Es un Cristo que significaba las tres caídas de una manera maravillosa. Con todas estas investigaciones que llevamos, el doctor Lara y yo ya pudimos descubrir cómo se hacía la significación de las tres caídas. Este Cristo fue mandado a hacer por los franciscanos de aquí del convento de Zacatecas.
allí tenían ya un taller de indios michoacanos. Posteriormente, por diversos motivos, al ser expulsados los franciscanos, etcétera, etcétera, con todos los acontecimientos del siglo XIX, del siglo XX, principalmente, este Cristo pasó al templo de nuestro Padre Jesús, que pensamos que fue hecho profesamente para recibir a esta escultura. Tenemos otras esculturas ya también detectadas aquí en Zacatecas que pertenecían a los franciscanos, que salieron del mismo taller, pero ya para eso es tema de otra plática, para basarnos, decir, ¿por qué estas esculturas que estamos agrupando salieron del taller de los indios michoacanos, o por qué salieron del taller de los tarascos? Bueno, eso es tema de otra plática. Miren, este Cristo se baja nada más 2 veces al año. Una se baja para el Día de las Mercedes y otra pues para Semana Santa, para salir en procesión. Aquí estamos, bueno, ya viendo las fechas de los franciscanos, y en el 1612 se establece la cofradía de nuestro Padre Jesús. También aquí en Zacatecas, imagínense, tenemos varios Cristos. Imagínense en esa época cuando Zacatecas era un ranchito, pero pequeñito, pequeñito. Y que tengamos todas estas imágenes de Cristo, de la pasión, pues es que había mucha devoción hacia la pasión del Señor. Miren, aquí en su capelo, al lado izquierdo, estamos viendo cómo los descendientes de lo que originalmente fue la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, ahora actualmente se llaman padrinos del lavatorio de nuestro Padre Jesús Nazareno. Estas personas, hicimos rescate muy interesante de historia oral. Estas personas nos cuentan, los más grandes, que tendrán alrededor de 80 años, que sus padres jamás les permitieron a ellos ver cómo hacía la escultura, la escenificación de las 3 caídas, porque este Cristo se saca todavía actualmente en andas. Y obviamente las andas van cubiertas, son de madera, van cubiertas por un cortinaje, y por la parte de abajo hacían los primeros padrinos, vamos a decir los abuelos ya de estos señores, y fueron muy celosos, a tal grado que no les pasaron el secreto de cómo hacían el movimiento ni a sus propios hijos. Entonces, desafortunadamente, cuando murieron, pues ya nomás se quedaron los padrinos hasta ahorita, que es muy bonito ver a los padrinos, porque el Día de las Mercedes, que es el del lado izquierdo, esta imagen, que es cuando se baja la escultura del Cristo, pues van desde todas las edades, los abuelos, los hijos y los nietos, los pequeñitos, allí están. Es pues ya no es cofradía, pero es una congregación de hermandad muy curiosa porque son exclusivamente puros varones. No le permiten a ninguna mujer, ni siquiera a las restauradoras, que puedan ver
a esta escultura en su total desnudez. O sea, yo he estado presente en otras imágenes y bajan la escultura y te ponen una sábana, la cubren con sábanas y nada más el que está adentro pues le quita la vestimenta o se la vuelve a poner. A mí me causaba mucha curiosidad. Tuve que leer de antropología, de sociología, tuve que leer muchas cosas porque para yo poder entender a estas personas, ¿por qué no se nos permitía verlo? ¿Por qué a las mujeres están excluidas? Yo les pregunté a estas personas del lavatorio, les digo, ¿las mujeres no participan? Y me dicen, claro que participan. Le digo, ¿y cuál es la participación de ellas? Bueno, confeccionan los vestidos y nos acompañan con los cantos. Ah, le digo, no, está bien. Y a la Virgen, ¿quién la cambia? Porque este Cristo tiene su Virgen, su madre, como todos los Cristos que salen en escenificación. Y me dicen ellos, nosotros. Ah, está bien, ustedes los varones, sí, pero lo hacemos con mucho respeto. No, pues está bien. O sea, son creencias pues, que ellos ya tienen. En fin, hacer este tipo de trabajos para nosotros los historiadores del arte es muy complicado, es muy difícil, no es nada fácil. En esta iglesia pues casi me linchan, salí corrida. Yo llegaba con el permiso del señor obispo, de este señor obispo actual, hasta su bendición por escrito, llegaba con mi identificación como maestra universitaria, lo que me acreditaba, iba a hacer un trabajo profesional, iba a tomar fotografías, iba a tomar medidas, porque pues estaba estudiando esta imagen y pues había una persona, uno de los padrinos del lavatorio, pues que ya desafortunadamente murió, pero él duró 50 años, que era así como el líder de los del padrinos del lavatorio, y resulta que me corrió de allí en ese momento, porque él me decía que yo iba a profanar, que yo no podía estar allí presente, o sea, cómo que iba a tomar fotografías, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es otro tema también muy interesante, que ya lo he abordado en otras conferencias. Nada más les comento para que vean lo delicado que es hacer este tipo de trabajo. Allí en Lagos de Moreno hay una iglesia del siglo XVI, donde le llaman pueblo de indios. Se conjugan, anteriormente había 7 poblaciones de indios. Entonces yo fui a hacer mi trabajo de investigación. Cuando salí de allí, pues ya estaba rodeado mi auto por los pobladores, que por poco y me linchan. O sea, yo tuve que dejar mi equipo fotográfico, dejar todo. Iba acompañada de mi hijo pequeño de 14 años en ese momento. Entonces, es difícil, es muy complicado y difícil hacer estas investigaciones, pero cuando vemos que culmina, pues la verdad valió la pena. Bueno, aquí a la derecha estamos viendo a nuestro Padre Jesús, que ya lo bajan. Es muy bonita la ceremonia cuando lo bajan, porque los padrinos de lavatorio le rezan, le hacen cantos con muchísimo respeto, porque para ellos literalmente es como un moribundo. Ya después lo sientan allí en la nave en un crucero de la iglesia y en la nave del templo. Anteriormente no dejaban a la imagen sola, lo velaban toda la noche rezándolo, se quedaban los padrinos y algunos fieles
a la imagen. Ahorita actualmente pues se cierra el templo y se queda la escultura ahí. Miren, este Cristo está considerado como muy milagroso aquí en Zacatecas. En la ceremonia, después de que lo bajan, o sea, para cambiarle la vestimenta, depende de si es Semana Santa o si es para el Día de las Mercedes, los padrinos del lavatorio lo bañan simbólicamente con agua y le ponen un poco de loción de naranjo y con eso limpian la escultura. Posteriormente, ahí se observa una señora que lleva su tinita de agua para recibir el líquido con el que se bañó. Se juntan 6 tambos y esta agua con la que bañaron a la imagen, pues se distribuye entre los tambos y luego los feligreses se la llevan a sus casas, dicen que es muy milagrosa. Aquí observamos también en esta imagen que el Cristo tiene su corona trenzada en plata. Normalmente pues es una corona de istle. Como les repito, está considerado como muy milagroso. Es una multitud de gente que llega a acercarse a él, le besan los pies, lo tocan, le besan las manos, le arriman objetos. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un estudio, una investigación sobre la migración. Ya hay personas que ya no pueden venir a hacer ese ritual de aquí de Zacatecas y que estaban acostumbrados, porque viene de generaciones, y envían la fotografía y se la acercan a las manos del Cristo para que ya quede bendita y así recibir su bendición. Le arriman también alhajas, como son medallas, como son anillos de personas que se van a casar. Le arriman todo tipo de objetos a la imagen. Para mí, en lo personal, estas esculturas no tendrían ningún valor si no es con el aprecio, la devoción que le tienen los fieles. O sea, fíjense ustedes que es totalmente diferente una imagen de culto como esta, de veneración, que cuando vamos a un museo y vemos igual una escultura, pues allí no nos estamos persinando. ¿Por qué? Porque no es un objeto de nuestra veneración. Sin embargo, si entramos a la iglesia, si entramos a un templo, una capilla, un recinto religioso, pues sí vamos a hacer peticiones, le damos otra carga simbólica a la escultura, a las esculturas. Entonces es totalmente diferente. Esto es lo que lo hace muy interesantes, porque aquí tenemos otros Cristos que fueron milagrosos en su época, muy visitados, se cambiaron de lugar y dejaron de tener esa afluencia de gente. Por ejemplo, tenemos un Cristo de pasta de caña en el templo de Guadalupito, que era muy milagroso. Estaba por acá por Sauceda de la Borda y cuando lo cambiaron con estos acontecimientos del siglo XX, pues ya dejó de ser milagroso, ya no dejó de ser visitado, ya está prácticamente olvidado. Tenemos otro Cristo muy interesante que es el Señor de Yanguas, que está en el templo de Santo Domingo, que por cierto él también tiene en el pecho una manguerita con el líquido rojo. Él fue muy milagroso y curiosamente estaba en su capilla original, lo cambiaron, lo llevaron al templo y ya pierde todo ese fervor religioso. Es muy interesante ver ese acontecimiento que pasa. Este Cristo no lo ha perdido porque
Este templo está como, digamos, a 2, 3 cuadras de su lugar original, del templo de los franciscanos aquí en Zacatecas. Entonces, quizás por la cercanía, estamos siguiendo estudiando eso. Bueno, miren, este Cristo está articulado, ahorita vamos a verlo por partes. Tiene articulaciones de paleta en los brazos, tiene articulaciones de esfera dura en los codos, tiene articulación en la ingle, tiene rebajada la madera, es talla en madera de pino. Al principio siempre, yo durante muchos años estuve pensando que era de pasta de caña, que ahora ya no le llamamos pasta de caña, le llamamos material ligero, porque van más materiales mezclados. Pero ya cuando nos dieron la oportunidad de acercarnos, bueno, pues pudimos apreciar que era madera. En las ingles tiene articulaciones de cuero. Ahorita lo vamos a ver todo por partes. En las rodillas tiene articulaciones de esferadura, porque la puedes mover 360 grados. Y tiene articulaciones de piel, bueno, de cuero y cubiertas por una piel delgada en los tobillos. Este Cristo prácticamente es de los más completos porque se puede acostar, se puede sentar, puede cargar su cruz, se puede inclinar, o sea, es el mayor rango de movimiento registrado en las esculturas coloniales. Aquí carga su cruz. El Cristo pesa aproximadamente 80 kilos. Su cruz pesa aproximadamente 30 kilos. Es bien interesante esta cruz porque es de carrizos y está forrada, tiene 2 forros de piel encolada, pintada de color negro. El Cristo lleva en su hombro un orificio, ahí sí no sabemos si lo pusieron posteriormente o ya lo traía, ahorita lo vamos a ver. Nunca terminamos una investigación, seguimos estudiándolo. Esta cruz lleva adentro unas pequeñas poleas, de tal manera que abajo, cuando está en las andas, bueno, lo hacía antes, porque ahorita ya no se hace. Cuando estaba arriba de las andas anteriormente, abajo había 7 personas, entre niños y cofrades, que jalaban las piolas a través de la cruz. Entonces no se veía el rango del movimiento que hacía la imagen, ¿sí? Para hacer esta escenificación de las 3 caídas. Miren, a mí siempre me llamó muchísimo la atención que este Cristo no tiene dientes. Nada más tiene su lengua de material delgado, no tiene dientes. Las uñas son de marfil, pero son de marfil empotradas, o sea, adheridas totalmente, y de los dedos de los pies también. Ahorita con el paso del tiempo, pues ya vamos a observar en unos acercamientos que están clavados con un clavito la delgada plaquita de marfil. Entonces a mí me llamaba la atención porque decía, bueno, ¿por qué no tendrá dientes? A lo mejor eran de marfil, se lo robaron o con el tiempo. Bueno, ahorita vamos a descubrir cuál era
cuál fue el misterio de esta imagen. Miren, aquí va ya en el Vía Crucis, que se escenifica en la mañana, y lo acompaña esta escultura que tiene un mecanismo mecánico manual. Es una escultura muy interesante. Nosotros también la datamos en la misma época del Cristo, y para nosotros sale del mismo taller de los indios michoacanos. Aquí ya es en el Vía Crucis. Es impresionante de verdad ver ahorita. Yo he hecho todo el recorrido desde que sale la escultura, bueno, por supuesto, en el Vía Crucis, en la mañana y en la noche, en la procesión del silencio. He seguido desde que sale del templo hasta que llega aquí a la plaza esta de... aquí donde estamos, donde era el Palacio de Gobierno, pues para hacer y recogiendo todas las impresiones de las personas. De verdad que se queda uno maravillado, porque es un silencio sepulcral. Lo único que se escuchan es el tambor que van adelante, los padrinos, y las preguntas de los niños o el llanto de los niños, pero es muy impresionante hacer todo este recorrido. Bueno, miren, la técnica de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas es una escultura de bulto redondo, procesional y de vestir para llevar peluca. Su fecha es noviembre de 1786. El autor es Bartolomé Felipe del Castillo. La técnica es pino policromado con aplicaciones de piel delgada en las articulaciones. Lleva hueso, lleva vidrio, lleva marfil, lleva fierro, y sus ojos son de cristal. Perdón, vidrio no, allí se me olvidó quitar eso, es más bien cristal. Su peso aproximado, 80 kilos. Mide 2 metros con 13 centímetros de altura parado, y sentado 100 centímetros. Articulaciones en los hombros, cintura, ingles, rodilla y tobillos. Se puede acostar, sentar, parar, inclinar, levantar brazos y piernas. También puede realizar la escenificación de las Tres Caídas. Viene del taller, como les digo, de los michoacanos, establecidos en Zacatecas y comisionados por los franciscanos. Aquí les decía yo que toda la vida, bueno, digo, tantos años, siempre me llamaba la atención, y se lo decía al doctor Lara: oye, pues, ¿por qué no tendrá dientes la escultura? ¿Qué pasaría? Esto nos da una enseñanza que la investigación va a cuentagotas. Y un día se nos ocurrió con el celular, cuando tuvimos acercamiento, tomarle una fotografía a la voz. Son de esas veces que se te ocurre, porque pues quién sabe. ¿Y qué creen que nos encontramos? Nos encontramos con el autor de la escultura, con Bartolomé Felipe del Castillo. Esto quiero decirles que es inédito hasta donde sabemos aquí en México. No hay otra escultura. Imagínense ustedes cómo en el siglo XVIII el autor se iba a imaginar, o sea, es que está pegado a la garganta, en piel. Está autor, ¿cómo se iba a imaginar él que con la tecnología, siglos después, se iba a descubrir el nombre de él? Por eso es que no llevaba dientes. Entonces, les digo, esto es totalmente inédito. Aquí tenemos el rostro del Cristo en 2 tomas diferentes. Es
de una belleza extraordinaria. En la parte blanca del ojo, que le llaman los oculistas, si no me equivoco, carótida o algo así, están pintadas en el cristal las ramificaciones sangrantes del Cristo, y también en la comisura de esta parte de abajo del ojo, de las pestañas inferiores, está pintado con pintura roja. Entonces, la verdad es increíblemente emocionante ver este Cristo, es de una belleza extraordinaria. Tiene un rostro inclinado, tiene una mirada triste. Es un Cristo muy bonito. Hasta ahorita yo no he visto que exista otro Cristo, otra escultura que representa un Cristo en México como esta. Y todavía nos faltan más para quedarnos asombrados de la tecnología de la época. Obviamente este Cristo, yo veo, analizamos, de que sí ha sido intervenido, no por restauradores profesionales. Tengo entendido que apenas hace como 1 año o 2 años, por primera vez entraron los del INAH a tomar fotografías de esta escultura, que por cierto pues ya se fueron, a ver si me pasan esta, pero no se había permitido. Entonces fue intervenido por alguna persona y se nota en la parte sangrante, vemos 2 tonalidades de rojo. Eso nos está indicando pues que ya estuvo alterado. Miren los ojos, qué maravilla. Hacia la derecha, para mí, tiene lo que se le llama, los historiadores del arte le llamamos el beso de Judas. Tiene una parte de hueso animal, y ese beso de Judas, se dice que cuando Judas Iscariote le dio su beso, pues reventó como una pústula para sacar todo el veneno de la traición. Es impresionante de veras ver esto, las ramificaciones de los ojos. Aquí lo estamos viendo, como les decía, en partes. ¿Por qué no nos dejaban verlo? Aparte, bueno, pues porque iba yo principalmente. Cuando me acompañó el doctor Lara, pues tampoco se le permitió. Pero principalmente porque quien era líder en ese momento de la cofradía, bueno, ya les dije que no es cofradía, perdón si digo cofradía, pero son los descendientes, son los padrinos. Él hacía las restauraciones y estamos observando cómo en las articulaciones, yo no digo que lo hacía de mala fe, lo hacía de buena fe, pero una de las cosas que más daño hacen en la vida es la ignorancia, ¿sí? O sea, yo no voy a ir a curar a un niño si desconozco totalmente de cuestiones de medicina, ¿verdad? Le pegó piel, ahí las articulaciones se observan, más abajo en el brazo, tela de gamuza, piel de gamuza más bien. Entonces era parte que también esta persona no quería ver las cosas, porque yo creo que se daba cuenta que no estaba bien hacer esto. Miren, esta escultura, como es muy pesada, tiene un cincho en la cintura y de ahí se cuelga, de la parte de atrás se cuelga en unas piolas que van arriba de las andas para que pueda hacer la escenificación de las 3 caídas,
que ahorita les digo cómo la hacía. Otra imagen que llegamos a tomar, la de la izquierda, eso nos permitieron cuando en otra ocasión posterior, cuando era del Día de las Mercedes, pues nomás nos permitieron abrirle la vestimenta, bueno, no nosotros, los padrinos, y tiene en la espalda incrustados pequeños huesecillos. Cuando pudimos tomar estas fotografías por partes, pues estamos viendo la parte del cincho que va en la cintura. Es un Cristo con el cabello tallado en esta parte. Es obviamente para llevar peluca. Aquí ya tiene una parte de metal en la cabeza, que es donde se atornilla. Ahí sí no sabemos si se puso ahorita o desde qué época. Seguramente en el siglo XVIII pues no se debe haber puesto esto. Seguimos estudiando esto, porque los trabajos de los historiadores del arte tienen que ir de la mano con los restauradores para que esté el estudio más completo. Entonces, en este orificio de la cabeza es donde se atornilla ahorita la cruz. Aquí en los brazos pues también tiene incrustaciones de hueso. A la izquierda estamos viendo las venas resaltadas. A la derecha estamos viendo la articulación del brazo, ya con la piel, la delgada piel que le llegaron a poner, desafortunadamente. Y digo, qué bueno que se fueron los restauradores, porque si no se van a infartar como yo. Estos aditamentos son pegados fueron pegados con pegamentos industriales, valga la redundancia. O sea, no es cosas especiales. La escultura, como podemos apreciar de este lado izquierdo, lleva armellas, lleva muchas armellas, porque recordemos que es un títere litúrgico. Entonces, para darle movimiento, no tenemos, ni se tiene por qué ofender ni nadie de que se le llame títeres litúrgicos, porque desde la Edad Media se utilizaba por la misma iglesia este término. Aquí estamos viendo articulaciones también de los brazos, una de la rodilla, apenas donde podemos percibir las esferas duras. Las manos son abiertas con dedos separados, es extraordinario. Fíjense las uñas, que son de marfil, cómo las tiene totalmente pegadas, o sea, muy bien que llevaba las uñas. En las manos pues las tiene prácticamente completas. Aquí tiene sus armellas, por donde pasan la piola y hacía todos estos movimientos. Ahorita ya no lo hace, el único movimiento pues es que para abrazar su cruz y cargar su cruz que hace el Cristo. Es extraordinario ver, imagínense en la madera esas venas resaltadas, o sea, era un trabajo artesanal muy interesante. Aquí con las manos pues totalmente ensangrentadas, prácticamente tiene todas las uñas de las manos completas, no así los de los pies. Es un Cristo realmente proporcionada en toda su anatomía, sus orejas. Aquí del lado izquierdo vemos también las venas resaltadas.
Aquí es en la entrepierna y estamos viendo cubierto por piel la cintura, y ya no pudimos, porque no se nos permitió ver, pero en las ingles de seguro debe de tener articulaciones de esferadura, porque si no, no podría hacer ese rango de 360 grados para hacer la escenificación de las tres caídas. Aquí están las rodillas, donde vemos que son de esferadura. Tiene ya cubierta con estas aplicaciones que les ponían estas personas, o le seguirán poniendo, que lo hacen de buena fe, pues para ir protegiendo la escultura. O sea, no saben el gran daño que se les hace a las imágenes. Yo por eso sí les quiero recomendar a las personas de aquí de Zacatecas. Hay un caso muy similar cuando se baja Nuestra Señora de Zacatecas aquí en Catedral, van los padrinos de la escultura, la imagen, le traen mantillas de España, vestimenta muy bonito, muy interesante. Yo en una ocasión me volví a topar con la misma persona que se encargaba de esta escultura de la que estamos hablando. También me corrió de allí de Catedral, pero yo no me fui esta vez. Y fíjense las barbaridades que, de buena fe, pero no estaba bien. Le llevó, cuando bajaron a la Virgen, llevó un estilista, una mujer estilista. Entonces, previamente, pues le lavó su cabellera y ya la peinó y le puso spray, así, literal. Yo tomé una fotografía y desafortunadamente esa escultura tiene un hundimiento en la frente. O sea, no hay que ponerle spray, es que para ellos son como, les digo, como personas vivas. O sea, no debes de ponerle eso. Yo en mi trabajo de campo es lo que les recomiendo, les digo, miren, las vestimentas tienen que ser como las batas de los hospitales. Exactamente, por atrás pegárselos con velcro y no hacérselos unos vestidos tan ajustados, tan apretados, tan todo, porque les ponen 2, 3 refajos a la Virgen, por ejemplo, a los Cristos también, cuando están de Nazareno, les ponen abajo sus fondos y luego la vestimenta y le levantan los brazos para arriba y les digo, no hagan eso. Afortunadamente están haciendo conciencia y están cambiando la manera de vestir a las esculturas. Entonces, nosotros desde nuestro lugar de orígenes, pues debemos de ver eso, de hacer esas recomendaciones para la misma protección de la obra de arte. Miren, estos son los pies. Allí lo que tiene de mecanismo, hasta donde pudimos apreciar, bueno, pues es, debe de haber algo de madera, pero tiene la piel original, así es de que pues nomás pudimos tocar un poco por fuera y no sabemos exactamente cómo es, pero estamos viendo que sí hay una separación por la tela, la piel adherida. Vemos cómo están las venas resaltadas. Vamos a ver si tenemos otra toma para observar. Las uñas de marfil se cayeron. Ahora estamos viendo que es otro tipo de marfil, ya no es el anterior, y está con un clavito.
Al frente del dedo estamos viendo una armella. Bueno, esta armella, con nuestra investigación, lo que hicimos es que este Cristo iba así sobre, no es, obviamente no era un riel, pero una especie de riel. O sea, para que llevara este rango el Cristo y pudiera hincarse y no se saliera de, bueno, ahorita se me, no se fuera a salir los pies, ¿sí? Tenía que estar allí porque recuerden que va agarrado de la cintura por un arnés, pero los pies quedan bailando, quedan flojos y ahorita se me va la palabra, pero era un riel, un carril, perdón, eso, un carril. Entonces había un carril donde movía los pies, que no se salieran. Por eso es que este Cristo tiene en la parte de abajo una parte de metal, una pieza metálica adherida a los pies para evitar ese desgaste que hacían los pies, porque literalmente, o sea, el dedo, los dedos de enfrente, pues le jalaban los pies, ya fuera para adelante o fuera para atrás, según como se requería, y es lo que tenemos ahí. Aquí está la cruz, que está siempre sostenida arriba de una base. La cruz está intacta. La cruz de nuestro Padre Jesús Nazareno, la fecha noviembre de 1786, técnica carrizo y listones de madera, cubierta por 2 forros de tela encolada, pintada en color negro, lleva algunas armellas. Las dimensiones, el larguero son 327 centímetros, el travesaño 230 centímetros, diámetro 73 centímetros, peso aproximado 30 kilos. Miren, este es un dibujo pues de los hilos que llevaba la reconstrucción de este Cristo, de esta escultura que representa a Cristo original. Ojalá y pues algún día se pueda volver a hacer, porque la ventaja que tiene este Cristo, si ustedes se fijan en las otras esculturas que les pasé, que son todas de aquí de Zacatecas, porque estamos haciendo otra línea de investigación de este tipo de Cristos, están fijos, adheridos a una tabla en madera, ya están de esa manera para poderlos poner en los cruceros. Y este Cristo no está pegado, está sentado en su trono, entonces se puede volver a hacer las 3 caídas. Miren, ya hace rato vimos la escultura que representa a la Virgen Dolorosa. Es una imagen procesional de vestir y para llevar peluca, probablemente es de 1786. Nos basamos en la época del Cristo. Dimensiones, tiene una altura de 165 centímetros, cintura 80 centímetros y peso aproximado de 25 kilos. La técnica de esta imagen es de madera tallada y policromada en las encarnaciones sobre candelero troncocónico formado por varios listones de madera que enlazan en la cintura, vestido insinuado de tela encolada a partir de la cintura, lleva ojos de cristal, brazos doblados y articulados en los hombros y manos de espiga. Ahorita les digo cuáles son las manos de espiga. Bueno, esta es una escultura que es similar a la Virgen, a esta escultura que vamos a ver nosotros ahorita.
y nada más que esta tiene articulaciones en los codos, la de nosotros no. Acompañan al Cristo esta escultura de la Dolorosa y va acompañada por la Magdalena y San Juan Bautista. Las esculturas que están custodiando a la Virgen son esculturas de tela encolada, ya son esculturas del siglo XIX, que lo único que tienen de madera pues es la cabeza, las manos y los pies. Obviamente esas esculturas no son las originales de esta escenificación. Aquí es cuando sale la Virgen en la mañana al Vía Crucis, que lleva su pañuelo en las manos, va en las andas y atrás la van acompañando las otras dos esculturas. Aquí ya en la noche, en el Vía Crucis, la Virgen tiene 3 movimientos que hace con sus manos, que van coordinados. En la primera caída hace este movimiento, en la segunda caída hace este otro movimiento y en la tercera caída se tapa sus ojos. Ahora, en esta escultura que tenemos aquí en Zacatecas, nada más lleva su paño blanco y se tapa el rostro. Hay otras esculturas que le ponen a la Virgen los clavos de Cristo en su pañuelo, pero no hace esos 3 movimientos, esos 3 tiempos que hace nuestra escultura para acompañar al Cristo. Ahora miren, ustedes pues lo saben muy bien, 2 de las ciudades con museos, digamos, de más relevancia aquí en México, museos de títeres, hay uno en Tlaxcala y otro en Zacatecas, el que tenemos aquí de los Rosete Aranda, de títeres del siglo XIX. Entonces, es muy significativo, cruzando todos los datos, esa tradición de títeres que ha habido y en Zacatecas reviste mucha importancia para nuestro estudio estas tradiciones. Aquí tenemos a esta escultura con las articulaciones que lleva en los hombros. Ya también está pegada con ¿cómo se llama? Con piel ya natural que le pusieron, con pegamento industrial y con piel de gamuza. Ahí tiene un orificio donde le encaja pues su puñal, que anteriormente era de plata, pues ahorita ya no es de plata. En las manos son de espiga, quiere decir que es una mano con un palito que se inserta en el orificio y esas son las manos de la Virgen. Aquí tenemos el mecanismo que cuando va la Virgen en las andas, uno de los padrinos, al jalarle la piola, pues es cuando hace los 3 movimientos. Primero uno, ya después va más arriba. Es muy bonito ver eso a cada momento de la pasión. Fíjense cómo lo han a través del tiempo, o sea, los brazos por la parte de atrás son huecos. Quiere decir que posiblemente deba de tener algún mecanismo, ahora sí mecánico, porque está hueco, nada más que le pusieron periódicos y yeso y lo han tratado de arreglar esta escultura. Esperamos algún día poderla ver totalmente restaurada. Aquí en la cintura se deja ver parte de la tela original. En estas fotografías
podemos ver que, como la otra escultura que vimos anteriormente, de tronco móvil y con listones de madera, que es lo que tiene. Miren, aquí van los pies de la Virgen por la parte interna. Aquí en la cabeza, esto obviamente se lo pusieron muy reciente, es para atornillarle su corona. Como recordemos que estas son figuras para estar en procesión, pues se pueden mover mucho y en riesgo la corona. Aquí se ve pues a gusto de las personas que hicieron esa abertura, que no era la original. En la original no asoman los pies. Entonces allí la hicieron, quién sabe en qué época, para ponerle este tipo de pies. Esas armellas, esos tornillos que estamos viendo, son para atornillar la escultura en las andas. Y esta fotografía pues se la tomé aquí en esta plaza. Ya estas lágrimas son muy recientes, son de ayer, son unas lágrimas que le pusieron de cristal cortado. Las pestañas pues ya se las pusieron de esas pestañas ahorita que venden en cualquier esquina. Bueno, nuestra investigación nos llevó a lo siguiente. ¿Ya me pasé, licenciada? Ay, bueno, ya nomás les digo esto, perdón. Ya nomás 2 minutos. En un desván de la iglesia nos encontramos esta escultura. Es una escultura del siglo XVIII con su vestido original. Llevaba manos de paleta, de espiga, perdón, y tiene articulaciones de paleta. En las rodillas tiene articulaciones de esfera dura. Bueno, para no hacerles ya más tedioso, resulta que es la escultura, para nosotros, la original que acompañaba al Cristo de María Magdalena. Y está allá arrumbada en un desván. Y miren, aquí estamos viendo las articulaciones, el rostro, una imagen del siglo XVIII. Lo mismo en ese desván, más abajo hay como una especie de pozo y encontramos esta escultura que para nosotros debió de ser San Juan Bautista. Y ahí está, bueno, la ficha de la Magdalena, Cristo no, y pues gracias por su atención. Doctora, pues realmente impresionante ver todo esto y que es importante conocerlo porque, por ejemplo, hay una gran devoción, hablando, por ejemplo, de San Felipe al Cristo de la Conquista, donde también no se les llama padrino, se les llama ¿cómo, licenciado? ¿Los qué? Celadores. Y pues bueno, es una gran devoción al Cristo de la Conquista, que bueno, se pueden ver Cristos en toda la ruta de La Plata. Muy interesante todo esto, pero conocer a fondo una investigación así, de verdad, felicidades. Nos sentimos muy honrados, muy contentos de conocer su gran trabajo, su gran labor, su gran investigación y claramente llegar a esa sensibilidad de la gente que los custodia, que los cuida, es difícil. Entonces, pues ese reconocimiento para ustedes.
Y sobre todo porque, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, de Villa García, nada más porque le llamaron escultura, únicamente por esa frase, ya no le permitieron restaurarla a los restauradores, porque para ellos era la Virgen. Claro. Entonces, eso fue una falta de respeto y ya no les permitieron eso. Entonces, pues, es una gran labor, no nada más de investigación, sino de también concientización y de tacto para poder llegar a una investigación tan profunda. Felicidades, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ya están cansados. Si tienen alguna pregunta, con confianza. Solo un comentario. En Pinos, 3 personas distintas me han comentado que nuestro Señor Jesucristo de Pinos está flagelado y se ve muy feo el que sacan en la procesión. Yo iba a decir a desfilar, no, en la procesión. Pero 3 personas me han dicho que las personas que lo atienden lo han visto sangrar y me han preguntado que si será cierto. O sea, a ese nivel está la devoción y la ingenuidad de la gente. Me dicen, oye, ¿sí será cierto que la carne está viva y que sangra? Pues, ¿qué les puedo decir? Y ahorita que usted dijo que hay unos que tienen una bombita y que realmente sangraba, sí, me puso a pensar en eso. No, es que eso es muy usual con las personas devotas. Hay un Cristo muy, muy pequeñito, no recuerdo ahorita el municipio, que las personas dicen que está vivo, que porque han sentido el corazón del Cristo, y me dicen, mire, tóquelo, véalo, ¿verdad que sí lo siente? Sí. O sea, ya están ellos metidos en todo eso. Es muy usual. Gracias, arquitecto. Doctora, buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Queremos agradecerle este tema especial, las imágenes de los Cristos a todo lo largo del camino real. Siempre fueron motor porque iba por delante el Cristo en la evangelización y tenemos, como pudimos observar, una gran cantidad de tipos, de estilos, su manufactura, los talladores que ponían todo su talento y su devoción para hacer sentir a la gente el cristianismo. Y bueno, pues como dice la licenciada, excelente trabajo de investigación. Seguramente hay una gran cantidad de imágenes a lo largo de todo el camino, no nada más en Zacatecas, como ahorita comentaban, y muchos con devociones muy particulares. Y también en Zacatecas hay algunos cristos muy milagrosos que conviene también hacer trabajo de investigación. Y bueno, la fe de la gente da para mucho, ¿no? Como ahorita lo acaban de comentar, el tallador, el artista se esmeraba por hacerlo lo más real posible, lo más dramático, para hacer sentir a la gente el sufrimiento de Jesús y todo lo que conlleva el tema de la evangelización. Bueno, sin más preámbulo, quiero agradecer a la doctora, a nombre de la Secretaría de Obras Públicas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional de Estudiosos y Organismos y Asociaciones del Camino Real Tierra Adentro, el reconocimiento a la doctora Marisela de la Luz Valverde Ramírez por su participación como ponente en el 7º Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real Tierra Adentro, celebrada en la ciudad de Zacatecas los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre del presente año. Lo firma el ingeniero Jorge Luis Pedrosa Ochoa, secretario de Obras Públicas, la licenciada Georgina Llaves de León, vicepresidenta del Consejo. Doctora, muchas gracias por compartir. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias.